Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor. Les saluda Carlos Efrén, su amigo y hermano en Jesucristo, predicador católico. Gracias por estar aquí en este momento para compartir la palabra del Señor, para deleitarnos como ella y sentir dulce como la miel en nuestra vida al escuchar la palabra del Señor, al ponerla en práctica. En este día estaremos leyendo y reflexionando de la lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 19. Les invito para que ustedes también busquen en sus Biblias y nos podamos deleitar juntos la palabra del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine en este momento para que podamos entender y obedecer a la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Pasó la noche orando, escogió a 12 y los nombró apóstoles. Por entonces subió Jesús a una montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. A Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó Jesús del monte con los 12 y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo, a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos y bienvenidas, mis queridos hermanos, a este compartir de la palabra del Señor. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra del Señor es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestros tuétanos, hasta donde se separa el cuerpo del espíritu o del alma. En este día, el mensaje del Señor es tan hermoso. Aquí en San Lucas 6:12 nos enseña algo muy importante. Escuchemos. Por entonces subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús iba a elegir luego nos dice que Jesús eligió a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos que los nombró apóstoles. Pero antes de eso Jesús sube al monte y sube a orar. Se pasó orando toda la noche. Nos enseña a ustedes y a mí, mis queridas hermanas y hermanos, que cada vez que ustedes y yo vayamos a emprender un emprendimiento, un proyecto, un negocio, que vayamos a hacer vaya a suceder algún acontecimiento en nuestra vida, ¿qué debemos de hacer? Orar, oración, poner en las manos de Dios, que todo lo sabe, que todo lo mira y todo lo puede. Cuán importante la oración, mis queridas hermanas y hermanos, en este santo evangelio del día de hoy, según San Lucas, capítulo 6, versículo 12, nos enseña que la oración es tan importante,
nos enseña Jesús que debemos de orar siempre. Y no como el mundo de hoy nos muestra y nos pinta. Hay que orar poquito. Hay que orar, no importa que tanto se ore, sino importa antes orar con fe. Sí, hay que orar con fe. Pero Jesús, siendo el maestro de maestros, el rey de reyes, el señor de señores, Él nos enseña a orar toda la noche. Ustedes y yo, ¿qué tanto oramos? 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Allá Jesús en San Mateo 26:40 le reclama a Pedro: ¿con que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Recuerden que le dijo: oren para que no caigan en tentación. Y le dice a San Pedro y a Santiago y a Juan que cuando viene Jesús va a orar al Padre, y viene y les encuentra dormidos. Y Jesús le dice: oren para que no caigan en la tentación. ¿Para qué debemos de orar? Para que no caer en la tentación, para no caer en la trampa del maligno. Recuerden en 1 Pedro 1:8, dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué católico está distraído? ¿Qué católico está a falta de oración? ¿Qué católico está viviendo sin en la gracia del Señor? ¿A qué católico le está faltando la oración? Entonces, para tenderle sus trampas o sus trabas. Y Jesús aquí nos enseña en San Lucas 6:12 que debemos de orar toda la noche. Debemos de orar mucho, mínimo 1 hora. Mínimo 1 hora. ¿Para qué? Para que no caigamos en la tentación. Y cuando Jesús ora, suceden cosas, acontecimientos o cosas muy, muy importantes. Ya vamos a ver más adelante. Aquí vamos aprendiendo que debemos de aprender a orar. Por entonces subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios en presencia. Por eso es tan importante que ustedes y yo vayamos al Santísimo, donde está Jesús vivo y glorioso, en cuerpo, alma y divinidad. Y qué bueno sería que podamos estar ante su presencia 1 noche, mínimo 1 hora, Él y yo, Él y tú, a solas. ¿Recuerdan allá en San Lucas 10 del 40 en adelante? Cuando Marta está preocupada por hacer las cosas y María está a los pies de Jesús escuchándola. Y Jesús le dice a Marta: Marta, te preocupas por tantas cosas, 1 sola es importante y María ha escogido la mejor parte. ¿Qué escogió María? Estar a los pies de Jesús escuchándolo. Así nos enseña el Señor a orar. Dice que Jesús pasó la noche entera orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Entonces, aquí vemos que habían muchos discípulos. De esos muchos discípulos, Jesús escoge a sus 12, a 12 de ellos que los nombra apóstoles. Entonces, por ejemplo, podríamos preguntarnos, en la iglesia de Jesucristo, en la una y única iglesia que él fundó, Mateo 16:18, ¿todos tienen la misma autoridad? La respuesta es no. Aquí vemos que Jesús, de sus discípulos, escogió a sus 12 apóstoles. A ellos les dio el encargo de llevar su buena nueva, de llevar su evangelio a todo el mundo. Siendo el jefe de ellos San Pedro. ¿Recuerdan allá en San Juan 21:15 al 17? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, apacienta mis corderos. También allá en San Lucas 22:31.
San Lucas 22, 31 y 32. Pedro, mira que Satanás ha pedido poder para separarlos como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que cuando tú vuelvas fortalezcas a tus hermanos. Entonces aquí vemos que no todos tienen la misma autoridad. Hay una jerarquía, Jesús elige a sus 12 discípulos, lo nombra a Pedro, el jefe. Él fue el primer papa, el jefe de la iglesia que Jesucristo fundó. Entonces, aquí dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Entonces, aquí vemos que hay una jerarquía. Habían muchos discípulos. De esos discípulos, Jesús escoge a 12 y los nombra apóstoles. Y de los 12 apóstoles, le nombra a Pedro, jefe de la iglesia de él, de la iglesia que Jesucristo fundó. ¿Recuerdan allá San Mateo 16, 18? Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Y San Mateo 16, 19 dice, a ti, a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El quien busca la palabra del Señor, el que ama la verdad y busca la verdad con sinceridad, aquí rápidamente se da cuenta que Pedro tiene una autoridad superior a los 12 apóstoles, que Jesús lo nombró jefe de su iglesia, luego los apóstoles, y luego obviamente todos los sucesores de los apóstoles y todos los discípulos. Entonces aquí vemos que en la iglesia de Jesucristo hay una jerarquía. Luego nos dice los nombres de los apóstoles: Simón, al que puso el nombre de Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Jesús bajó del monte con los 12 y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos. Miren, aquí Jesús baja con sus 12 apóstoles y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo y de gente procedentes de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Entonces, venían a oírlo. ¿A qué venían? Venían a oírlo. Venían a oírlo. Aquí hay algo muy importante de aprender. Si tú eres un catequista, eres un predicador, un evangelizador, alguna miembro de la jerarquía de la iglesia, y a veces cuando nos toca hablar o nos toca predicar, y muchos caen en la mentira del demonio que dice, a la gente ya no le gusta escuchar la Biblia, a la gente hay que hablarle de otras cosas, de cuidar el ecosistema, de eso, pero de la Biblia no, porque la gente se aburre. Miren, San Lucas 6:12 dice que Jesús pasó orando toda la noche. Luego que él oró toda la noche, oró a Dios, eligió sus 12 apóstoles. Luego que él hace oración, la gente venía a oírlo. Entonces, y si a veces sentimos que la gente no presta atención a nuestras enseñanzas, Jesucristo nos está gritando que estamos necesitando más oración. Necesitamos orar más. Necesitamos ir al Santísimo más. La gente venía a oírlo y que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por los espíritus inmundos quedaban curados. Y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Salía de Jesucristo una fuerza que les curaba a todos. ¿Y por qué salía
esta fuerza de Jesucristo que les curaba a todos. Lucas 6:12. Porque Jesús subió al monte a orar y se pasó orando toda una noche. Recuerdan por allá en San Marcos 9:29, también en San Mateo 7:21 dice Jesús: esta clase de demonios salen con ayuno y oración. El Señor nos enseña cuán importante es la oración y el ayuno. Y por eso, porque Él había orado toda la noche, los curaba de sus enfermedades, los atormentados por espíritus inmundos quedaban sanos. A los que les atormentaba el enemigo quedaban sanos. Entonces, nada de que me han hecho mal de la calle, voy a hacerme una limpia. No, Jesús nos enseña la oración. La oración. Allá en Santiago, en Santiago 5:14 nos dice: está alguien enfermo, vaya a los presbíteros de la iglesia para que le unjan con aceite y oren por él. Y la oración ferviente del justo tiene mucho poder. Entonces miren cuán importante es la oración si nos estamos sintiendo enfermos. ¿Qué debemos de hacer? Aquí dice que venían enfermos con toda clase de enfermedades, con espíritus inmundos, y Jesús les curaba a todos. Y que la gente quería por lo menos tocarle a él, porque de él salía una fuerza que curaba a todos. Miren cuán grande es la bendición del Señor cuando ustedes y yo doblamos rodillas y nos ponemos a orar. Qué hermoso fuera que agarráramos como hábito de empezar orando todos los días, mínimo una hora, oyendo al Santísimo, mínimo una hora. Qué hermoso sería. Obviamente que nuestra vida cambiaría para mucho bien, para mucho mejor, porque el Espíritu Santo nos iría guiando hasta la verdad plena. El Señor se va manifestando a través de quienes están en gracia de Él, obedeciendo a su palabra. Recuerdan allá 1 Corintios 11:1, San Pablo: sean imitadores míos como yo soy de Cristo. ¿Qué hacía Cristo? Oraba toda la noche. Y cuando Él oraba, pasaban grandes cosas, como curarse los enfermos, salir los espíritus inmundos, y la gente lo venían a oír y querían tocarle a Él, porque de Él salía una fuerza que curaba a todos. Entonces, ánimo, mis queridas hermanas y hermanos, en este compartir de la palabra del Señor, aprendemos, vemos qué tan importante es la oración en nuestras vidas. A veces nos preguntamos: ¿por qué esto no me va bien? ¿Por qué esto no me va bien? Porque a veces ustedes y yo estamos acostumbrados a pensar que somos autosuficientes, que no necesitamos de nadie más. Mas ustedes y yo necesitamos siempre de nuestro Señor Jesucristo. Y como estamos en gracia de Él, una de las formas de estar en gracia de Él, estar en oración. Jesús nos enseña hoy a orar, nos enseña cuán importante es la oración para ustedes, para mí, que suceden grandes cosas cuando ustedes y yo oramos. Es muy importante. Y siempre tenemos que tener en mente que cualquier proyecto que vayamos a emprender, primero la oración. Por allá en Santiago 4:13 nos dice: ahora bien, vosotros los que decís: hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí el año, negociaremos y ganaremos. Vosotros no sabéis qué será de vuestra vida el día de mañana. Miren, a veces vivimos planeando: voy a hacer esto, voy a hacer este negocio, voy a hacer el otro, voy a hacer esto. Y nos dice la palabra de Dios: vosotros no sabéis qué será de vuestra vida el día de mañana. Sois vapor que aparece un momento y después desaparece. En lugar de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué actitud debemos de tener ustedes y yo? Santiago 4:15. En lugar de decir: si el Señor quiere, viviremos
y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, si Dios quiere. ¿Por qué? Porque ya le he orado a Él, Él sabe lo que necesito, Él sabe mis necesidades. Entonces, ¿qué hago yo? Me abandono en Él y tengo una vida más de oración. Que el Señor nos conceda la gracia de orar mínimo 1 hora diario, porque es tan importante la oración. Pidámosle al Señor que nos dé esa disponibilidad de nosotros poner de nuestra parte para orar y orar todos los días, mínimo 1 hora como Él nos los enseña. Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, que el Espíritu Santo les cubra con su bendita coraza y que la bienaventurada Virgen María interceda por todos. Me llamo Carlos Efrén, también conocido como Charlie, predicador católico y apologista. Síganme en mis redes sociales, aquí en la parte debajo del video, allí les voy a dejar mis redes sociales. Si desean hacer una donación libre y voluntariamente a este ministerio de predicación, también lo pueden hacer a través del método seguro de PayPal. Y también aquí les dejo mi correo electrónico para que se puedan comunicar conmigo y estar en contacto y juntos deleitarnos la palabra del Señor. Nos vemos muy pronto.